que ocurre mucho. Oye, la campanita ha estado demorándose muy poco en sonar para comenzar las grabaciones. No, la cosa que ¿No? Pero en la clase de inglés sí, porque incluso Google quiere las clases de inglés. Entonces, como siempre les digo, estudiantes, muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Elias Rojas, junto, obviamente, al tío Estefano, representando al equipo del PIE. Les traemos entonces la continuación de la clase de esta semana. ¿Qué estamos viendo esta semana? En la semana 23, nosotros estamos viendo lo que es relacionado con la biografía, ya que en los contenidos del mes de septiembre eran los verbos en pasado, ¿cierto? Vimos los verbos regulares, que eran los que terminaban en ed, tal como estaba en esta tablita, y los verbos irregulares, que eran todos los que no iban a terminar en ed cuando iban en pasado, ¿cierto? Hacía un poco más fácil eso al utilizarlos con ed y los otros. Les recuerdo, sí, que el objetivo de la clase esta semana es escuchar y leer diversas reseñas bibliográficas, o biográficas, mejor dicho, identificando y destacando las formas del pasado simple. ¿Por qué escogimos hacer biografía? Porque las biografías son una pequeña historia de alguien, o de algo histórico incluso. Pero todas esas biografías que cuentan o que relatan esas situaciones o esas personas o la vida de una persona, todas esas están en el pasado. ¿Por qué? Porque obviamente la biografía es desde el inicio de la vida de una persona hasta los tiempos actuales o hasta el momento que esa persona falleció. Por lo tanto, al ser el inicio de la vida de esa persona que se empieza a relatar, es obviamente en pasado. A veces cuesta un poquito adaptar esto, ¿por qué? Porque a veces no se usa solamente el pasado, se usan otros tiempos verbales más que son más avanzados, que esos se ven en segundo nivel medio, por si acaso, el próximo año quizás los vayan a ver, y sí que son un poquito más avanzados. Sí. Porque nosotros hemos visto presente, hemos visto pasado. Después creo que nos va a tocar ver futuro, que es más fácil que los demás en pasado. Porque pues vamos a ver presente perfecto, vamos a ver también pasado continuo, presente continuo y más. Incluso pasado perfecto. Oh, no. Mucho. Es mucho. Pero hay que estar atento, hay que estar ágil, no hay que perder el hilo de los contenidos que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Hola, profe. Hola Natalia, ¿cómo estás? Ay, que llegué recién. Bueno, pero estás aquí, que es lo que importa. Sí, venía corriendo. No es necesario correr, pero bueno. Flash. Al menos estás aquí, que es lo que nos importa. Antes también voy a ver dónde está. Estoy aquí en Classroom. Vamos a ver, ya hay una persona que entregó la pregunta esencial de esta semana. Así que muy bien. Ya tenemos a uno que ya entregó la pregunta esencial. Ojalá que esté buena. Yo la hago ahora. Ah, perfecto. No, ¿no yo? ¿No? Ah. La Edith sí, la Edith la mandó. Bueno. Ah, ya, perfecto. Bueno, estudiantes, como ustedes recordarán, el día de ayer nosotros vimos la biografía de un famosísimo actor. ¿Se recuerdan qué actor estábamos hablando nosotros? ¿La clase anterior? El día de ayer, lo vimos ayer. No, no vimos de Guasón. Habían varios, eran 3. Pero hablamos sobre la biografía de uno de ellos. Yo lo he visto que sale en la película pasada. Ay, no me acuerdo el nombre. ¿No? El actor se llama Keanu Reeves. A mi mamá le gustaba. Oye, pero ¿se murió? No, no se murió. Pero estamos hablando de la vida de él. ¿Está vivo todavía? ¿Está vivo todavía? Muy famoso. Es que no está hablando de cosas de Batman, no. El otro, una película que dice. No es. No es. No, es No. parecido.
Tampoco. Esto es temporada, vale. ¿Tú lo estás confundiendo con Heath Ledger. Heath Ledger o con Joaquín Phoenix? Qué grande. Es el último Guasón. El mejor Guasón, Joaquín Phoenix. Yo estoy tan preparado para eso. No, el mejor Guasón es Heath Bueno, Ledger. Heath Ledger. Dejémoslo al final, pues. Ya. Después vamos a hacer un debate, chiquillos, Team Ledger o Team Phoenix. Ya, hablamos un poquito de la vida de esta persona y ustedes, como pueden ver en pantalla, habían algunas palabras que estaban ennegrecidas. Quizás no se ve tanto aquí, está como de seguimiento, se está moviendo mucho la pantalla. Ya. Como ustedes pueden ver en pantalla, hay algunas palabras que estaban ennegrecidas, que estaban marcadas, que eran obviamente los verbos en pasado. Y que nosotros de toda esta, ¿cómo se llama? De esta biografía, tomamos estos verbos, estas acciones, y teníamos que identificar si esa acción era un verbo regular o un verbo irregular. Y la forma más fácil de hacerlo era por descarte. ¿En qué tipo de descarte? Es, mejor identifiquemos primero todos los verbos regulares. Les pregunto nuevamente, ¿cuál es la característica principal que tienen los verbos regulares en pasado? ¿Cuál es esa característica que tienen los verbos regulares en tiempo pasado? Hay algo que los caracteriza y lo hemos hablado muchas veces. Muy bien, y ayer hicimos un ejercicio relacionado a eso. ¿Por qué se le agrega? El LD, exactamente. Los verbos regulares son todos esos que terminan en pasado con ED. ¿Ok? ED. Como por ejemplo, lo que aparece aquí en pantalla, la segunda palabra marcada que aparece aquí en pantalla, que es la palabra moved, ¿cierto? Termina en ED. Por lo tanto, ya tenemos claro que era un verbo regular. Y los demás que iban a sobrar iban a ser los verbos irregulares, como por ejemplo was, irregular. no era al revés. Los regulares se le agregan El D, pero era rojo. Regular. Ah, pero es que aquí no hemos visto la parte de Gabriela Mistral todavía. Ahí les cambiamos los colores. Aquí era solamente identificar cuáles eran regulares y cuáles eran irregulares. Aquí ya estaban en pasado. Ya, entonces vimos nosotros la biografía y aquí en esta tablita nosotros ubicamos verbos regulares, los que terminan en ED y todos los que no terminaban en ED, nosotros los íbamos a agregar aquí en el espacio que dice irregular verbs o verbos irregulares. Pero era porque ya estaban en pasado, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos que no es necesario saber todas las palabras del idioma para comprender gran parte del contenido. Sobre todo cuando vimos la biografía, no era necesario entenderlo todo, todas las palabras para saber de lo que estaban hablando o de lo que nos estábamos refiriendo. Como dice aquí, muchas veces lo podemos deducir de forma simple. A veces un poco, como dice, un poco de cachativa, puedes identificar muchas de las cosas que dicen sin necesidad de saberlo todo. Y en otras ocasiones vamos a necesitar la traducción de algunas palabras para poder entender la oración. Bueno, les pregunto nuevamente. ¿La conocen? ¿Do you know her? ¿Sabes quién es esa persona? Es la más conocida, la tía Gabriela Mistral de mí de 5.000 pesos. No esperaba esa introducción sobre la gran Gabriela Mistral. Si hay una pone el nombre de ella, ¿no? Aquí yo la pone en el colegio. Estoy en un colegio. Exacto. ¿No? Ahí en la casa nueva de usted. Ah, sí. Por ahí cerca hay un pasaje o un... Ah, ya. Sí, tiene un montón de calles, obviamente, por todo lo que hizo. ¿Qué cosa importante hizo ella? ¿Saben qué era? ¿Saben qué era ella? ¿A qué se dedicaba? ¿Cantaba o no? ¿Ah? ¿Cantaba? Presidenta. No era ni cantante ni presidenta. ¿Pero quién es? ¿Gabriela Mistral? ¿No la conoces? ¿La que cantaba?
No, hermano, es la que sabe billete de 5.000 pesos. Exacto, si no la conoces así, quizás la conoces así. Voy a buscarla en Google mejor. ¿Qué hacía? La que está aquí tampoco es una foto real de ella, creo. O creo que sí. No estoy muy seguro, pero ¿Hacía poetisa, no? ella era poetisa, ¿cierto? Gracias. Muchas gracias, Google. Ya, pero guarda el celular nomás, si no es necesario saber tanto de ella tampoco. Pero tenía una característica. Ya, no es necesario toda la vida de ella. Muchas gracias. Estados Unidos. Muchas gracias, Gabriel. Ya. Entonces, muchas personas la ubican a ella por estar en un billete de 5.000 pesos. Pero ¿por qué razón esta persona, ustedes piensan que está en un billete de 5.000 pesos? Porque sí, Porque sí. porque era linda. Porque la llamaron para que saliera él. Y lo mismo hicieron con Arturo Prat, Lo bueno Arturo Prat. Andrés Bello, José Miguel Para eso Carrera, de billete de 10 lucas y no sé grande rey. el que aparece en el billete de 20. ¿Qué sale en el billete de 10? Arturo Prat. Este es el chileno. ¿Arturo Prat? Ya, pero basta de hablar de los billetes. ¿Por qué piensan que esta persona aparece en un billete? Porque algo hicieron bueno. Algo bueno hizo, ¿cierto? Sí. ¿Qué cosas buenas hizo ella? No, yo no sé. ¿Alguien sabe de la gente que aquí presente? O las personas que están en la casa. Yo lo digo, Es sencillo, ayuda a los vagabundos. Ya, pero ella ganó un premio muy importante. Obtuvo un premio muy importante. ganó el premio de La Copa del Mundo. No la Copa del Mundo, pero sí ganó un premio bastante importante. También hay una población que tiene ese nombre también. Digo, ese premio que sale TNT. Aquí también hay una Hay población. una población. ¿Cómo? Ya. No. Pero, ¿Qué me ganaron? ¿Entiendes? Eso, de salir en el billete. no, pero fue como la razón para que saliera ahí en un billete. En la casa chiquillo, ¿sabe? ¿Ustedes saben en la casa por qué ella aparece en un billete? ¿Por qué ella aparece en un billete? ¿Qué cosa importante hizo para que ella apareciera en un billete acá? ¿No tiene idea? ¿No? Porque ella ganó, bueno, para Chile fue como el primer premio. Ella obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Sí. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Ganar un Premio Nobel es como un gran hito porque es a nivel mundial. Prácticamente fue campeona mundial en literatura, en distintas áreas. ¿Ya? Y además fue la primera mujer latinoamericana en obtenerlo. Ninguna otra mujer antes. Ella es chilena. Profesor, Alumna. para la esencial hacemos el cuadrito y ahí los colocamos como corresponden, eso solamente. Hace un cuadrito. O sea, los colocan en el cuadrito, pero tienes que colocarlos tú en pasado. En pasado, ¿y qué más dice ahí? En pasado porque tienes que ordenarlos en verbos regulares y también verbos irregulares. Sí, al final voy a mostrarles más o menos cómo se hace. ¿Ok? Ya. Ella obtuvo entonces, fue la primera mujer latinoamericana en obtener el Premio Nobel de Literatura y la cuarta persona latinoamericana en obtenerlo. Entonces es como motivo de orgullo que una persona chilena sea reconocida a nivel mundial. Ella también tenía un oficio, además de ser poetisa, también tenía un oficio. Oh. Qué raro que te llamen en el colegio estando en la escuela. Pero bueno, ¿qué está en la oficina? ¿La señora? ¿Qué está en la oficina a ver eso? No, el que mismo de la matrícula de esa año, no tiene que ir Ok. Bueno, retomando esto, ella tenía también un oficio que muy pocas personas, porque a ella la relacionan con los poemas, ¿cierto? Con ser poetisa. Pero ella también tenía... pero ella hacía poemas. Sí. Ah, No era cantante, ¿por qué? ¿No cantaba los poemas? No los cantaba, los recitaba. O lo escribía.
Cantante es otra La cosa. conocía por eso la conocía. Quizás está confundiendo con. ¿Cómo se llama? Violeta Parra. Con Violeta Parra. No. No vaya a comparar, no vaya a comparar a la Parra con la Gabriela Mistral. No, sí, yo la confundí, por eso me confundí. Ah, ya. Por los poemas. No, que poema y cantante son distintos. Ya. Pero volviendo al tema. Como bien dijo el Gabriel, she was a poetess. O sea que ella fue una poetisa. Pero también, she was a teacher. ¿Qué quiere decir eso? She was a teacher. Sí, le has dicho. ¿Qué significa teacher? Profesor. ¿Profesor o profesora? Era profesora Ella también, también era profesora. pero poetisa. Era poetisa y además era profesora de profesión. Ambas. Sí, ella enseñaba historia, lenguaje y otra rama, no recuerdo cuál. Y vienes. Sí. Y además apareció en un billete de 5.000 pesos. Mira, Ah, por eso está conocida. por así decirlo. Algunos más la conocen porque aparece en un billete, pero no saben por qué. Y no lo pueden cambiar. Usted, claro, ¿Quieres cambiarla? No, pero en el billete no se puede cambiar a las personas, ¿no? Sí, se pueden cambiar. Cuando, no sé, en algún caso que descubran algo que no sea muy agradable. El que supere algo, ¿no? Oiga, pero usted dijo Puede ayer ser. el que sale el billete de 20.000 pesos no es chileno, No es chileno, es extranjero. es venezolano. ¿Ves? Ah, sí, no, venezolano. Pero hizo contribuciones a Chile. Eso hace pasar bien. Claro, Que pero. viene de una luca que me. ¿Ah? Pinto, ¿vale? Sí. Pinto. De todos colores. No, no es Pinto, no, Cristóbal Colón no la van a agregar acá. Ignacio Carrera Pinto. Ese es chileno. Sí. Todos los demás son chilenos, el único que no es chileno es del El billete. único billete más, te creo. Ya, volviendo al tema. Después de esa gran discusión. Bueno, ¿qué más podemos decir de ella? Ella estuvo prácticamente viajando por todo Europa y Estados Unidos. Vivió hasta en Argentina. Imagínate todo lo que podías hacer simplemente viajando por el mundo por cosas que uno escribe. Que eran los poemas. Y prácticamente sus poemas llegaron a ser tan populares que se traducían en aproximadamente 30 idiomas distintos. Tenía ganas de ver eso. Ella, si bien no era cantante, sí escribía canciones. Sí, también creo que. Sí. Escribía canciones. No era cantante, pero sí escribía canciones. Canciones infantiles. Sí, tenía muchas canciones infantiles y también canciones más generales como Dame la mano, ¿cierto? Entre otras, que no conocemos. Mucho éxito más. ¿Ah? Y muchos éxitos más, exactamente. ¿Lo pueden escuchar después? ¿Esa ya está viva? No, ¿No? falleció hace mucho. Sí, eso hace mucho. De hecho, ahora vamos a hablar de ella un poquito. Hablemos de su biografía. Obviamente está muy resumida, porque aquí hay como 3 partes. ¿Ok? Vamos a ver hasta cuánto podemos entender. Dice aquí, por ejemplo. Y ojo que en esta biografía, los verbos que están en color rojo son verbos regulares. Porque tienen la idea. O sea, terminan en ed. Los verbos que están ennegrecidos, como estos que están aquí, son irregulares. Por descarte, no terminan en ed. Pero veamos qué podemos saber sobre Gabriela Mistral. Profe, Dígame. lo que son irregulares, ¿Sí? eso no tienen una forma determinada de cómo terminan, ¿verdad? Exacto. Pero sí lo puedes buscar, porque la pregunta esencial es busque por sus propios medios. Ah, ya. ¿Sí? Puedes escribir pasado de y pones la palabra y ahí te va a aparecer. Gracias. No hay problema, Natalia. Ya. Entonces vamos a comenzar con esto que dice Mistral was born in Vicuña. ¿Cómo comienza entonces esta biografía? Que Mistral was born, nació en Vicuña. Chile, Vicuña, Chile, obviamente. Cuarta región de Vicuña.
¿Sí? Ah, es que ella estuvo allá La en Serena. La Serena, Coquimbo, Tierras Blancas, todo eso. Salamanca, Ovalle. Ese sector de ahí. Sí, por ese sector. Raised in Monte Grande. Criada en Monte Grande, where she attended a primary school, donde ella asistió a la enseñanza básica o a la escuela primaria. In 1904, Mistral published some poems. En 1904, Mistral publicó algunos poemas y era una temprana edad. Era bastante joven porque ella nació en el 89. O sea, a los 15 años, ella ya estaba publicando sus primeros poemas. She infrequently, ¿por qué dice infrequently? Es she frequently. Voy a corregirlo, permiso. Ahora sí, she frequently. She frequently used her given name of Lucila Godoy for her publications. Ella frecuentemente usaba su nombre real o su nombre de nacimiento, que era Lucila Godoy, para sus publicaciones. El nombre verdadero, chiquillo, es Lucila Godoy. Sí, ella no se llamaba Gabriela Mistral. Ella se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Pero a ella le gustaba llamarse. Exacto. María Mistral. Lo que pasa es que en esas épocas muy antiguas era muy mal visto que era una sociedad muy machista, por así decirlo. Entonces las mujeres, incluso la escritora de Frankenstein utilizaba un seudónimo. ¿Ustedes conocen Frankenstein? Que era uno de los libros más conocidos, ¿cierto? Bueno, ustedes conocen Frankenstein, ¿cierto? Ah, sí, el actor que mostró recién. No, ese es Keanu Reeves. Frankenstein. ¿Alguna vez nunca escuché Frankenstein? ¿El sin cabeza? No, era un monstruo, ¿cierto? Un monstruo creado a partir de partes de cuerpos de distintas personas. La creadora de ese libro era una mujer, pero ella utilizaba un seudónimo para que no descubrieran quién era. Entonces era muy común que artistas posteriores también hicieran lo mismo. Se cambiaran el nombre de cierta forma para hacer sus publicaciones. Lo mismo pasó con, ¿ustedes ubican Papelucho? ¿Le hicieron leer en el colegio alguna vez Papelucho, cierto? Ya. Marcela Paz, ¿cierto? También no es su nombre real, que era la escritora, Marcela Paz. Ella utilizaba ese seudónimo. Su nombre real era otro. Pablo. Vamos a ver quién era, porque no recuerdo su nombre real. Esther Salas. Claro. Mismo también pasa con los cantantes, de repente cambian su nombre. Exacto. Muchos cantantes, por ejemplo, Sí. Chayanne. Chayanne no se llama Chayanne. Se llama Elmer. Figueroa. Elmer Figueroa. Elmer Figueroa. Entonces, si uno dice, ya vamos a escuchar el disco de Elmer Figueroa. Sí, oye, vamos a comprar el disco de Elmer Figueroa, que está muy bueno. Claro, a veces se cambia el nombre porque comercialmente no No llama la pega. atención. Yo creo que es que me imagino a Antonio Bodanovich en el Festival de Viña presentando. Y con ustedes, Elmer Figueroa. Profe, Ay, dígame, yo tengo una duda. ¿es sobre Chayanne? No, Ah, bueno, dale, entonces, pregunta. el pasado de is Ah, ya, ese, yo me equivoqué. es regular, sería Escúcheme, lo que pasa es que ayer dije que me había equivocado, ese tiene que ir en color negro. Así que lo dejamos fuera. Sí, no lo vamos a usar ese. entonces ese no lo hago. No lo vamos a usar. Ok. Ok, continuando entonces, many situations broke her heart. Muchas situaciones le rompieron el corazón. Her first and second love
committed suicide. Ella tuvo una vida muy difícil. Se le rompió el corazón muchas veces porque su primer y su segundo amor se suicidaron. No se especificaban las causas, pero es lo que se sabe. Que las personas que estaban teniendo una relación con ella, al final se suicidaron. Entonces ella no se pudo casar nunca. De hecho, quedó pendiente muchas cosas en su vida. Mistral lived in Chile, France and Italy. Que Gabriela Mistral vivió en Chile, Francia e Italia. There, she worked as for the League of Intellectual Cooperation. Ahí ella trabajó como parte de la Liga Intelectual de Cooperación. Then, she gave numerous press conferences and wrote more poems. Luego, ella escribió, ella dio numerosas conferencias de prensa y lo hacía en distintos idiomas. De hecho, ella lo tenía que hacer en francés y en italiano también, al mismo tiempo, Aprendió. y en inglés también. O sea, ella ya hablaba 4 idiomas distintos. Y fue solamente porque tenía que ir a estos otros países. Y además, wrote more poems. Ella tuvo que seguir escribiendo, o sea, ella escribió más poemas aún. She traveled around many other countries in Europe. Ella viajó alrededor de aún más países en Europa, como en Alemania, como en Suiza, Austria, entre otros. Pasemos a la última parte. Y aquí viene la parte más importante de la vida de Gabriela Mistral. En 1945, Mistral became the first Latin American woman to receive the Nobel Prize in Literature. Mistral se convirtió en la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Falta un feriado en honor a Gabriela Mistral. Mañana, porque es Estoy muy de acuerdo. Puede ser el día de su nacimiento o el día de su fallecimiento. 7 de abril o 10 de enero. muchas veces ya tenemos un feriado el 10 de enero, en vacaciones. No, es mejor en abril, ¿cierto? Bueno. Gabriela went to the United States. ¿Por qué dice stated? Ya, States. Gabriela fue a los Estados Unidos. Where she spent the last moment of her life. Donde ella pasó los últimos momentos de su vida. She had lots of success in literatura. In literature. But she dreamt of, ella obtuvo mucho suceso, mucho éxito. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿y R? R es irregular. Es que está con rojo. Por eso yo me equivoqué, déjalo afuera también. Entonces, ¿quedarían esos dos fuera? Is y R. Ok. Ya. Pero, but she dreamt of something else. Ella soñó o soñaba con algo más. Becoming a mother, which never happened. Ser madre, lo cual nunca ocurrió. Algunas personas dicen que ella nunca fue madre porque, obviamente, sus parejas terminaron cometiendo suicidio y no pudo cumplir su sueño. Entonces a ella le causó una gran depresión y decidió no casarse y por lo tanto no tener hijos. Es lamentable que no haya podido cumplir ese sueño de ser madre, porque muchos de los poemas que ella realiza están muy conectados a lo que es la maternidad o a los hijos.
A los niños, exactamente. La lucharon, pero no aparece. No fue. No pudo No ser. pudo. No pudo ser. Pero no por causas biológicas. Era porque, como dijimos recién, sus parejas, sus dos grandes amores, cometieron suicidio. Lamentablemente. No, no, se lo hace a mí. Bueno, esa fue parte de la vida de Gabriela Mistral. Así que, como puedes ver, los verbos que estaban en color rojo son verbos regulares. ¿Cómo termina en ED? ¿Cierto? Ahí se lo envié, profesor. Perfecto, muchas gracias. Y los verbos que están ennegrecidos son verbos irregulares. Como pueden ver aquí que hay hartos. Became, went, spent, had, dreamt. La palabra dream, de soñar, es tanto un verbo regular como un verbo irregular. Sí, puede ser con ed o puede ser con t. Ambos son igual de válidos. Bueno, entonces, como dijimos, los verbos que estaban en rojito aquí son los verbos regulares. Y los verbos que están ennegrecidos son verbos irregulares. Son los que cambian de otra forma. Recuerden, los rojitos son los que tienen al final ed. ¿Ok? Y los ennegrecidos son todos los demás que nosotros marcamos aquí. ¿Cierto? Perfecto. Entonces nos quedan 20 minutitos. Y con esos 20 minutitos podemos desarrollar muy bien la pregunta esencial. Sí. Ok. Aquí hay algunos de los verbos irregulares con sus traducciones. Por ejemplo, aparecía was, ¿cierto? Y was es el pasado de los verbos to be, am, is. Am, is, el pasado de estos dos verbos, es was. Sí, ahora sí quiero agregar que son. ¿Ah? La pregunta esencial que agregar el is. Sí, saben que es un irregular. Sí. Tenemos el pasado de... tenemos broke, que eso es romper. Este es el pasado. Broke, rompió. Gave, Eso ya lo vimos no lo vimos. y hay que anotarlo. Si tú quieres anotarlos, perfecto. Aquí a la izquierda están el pasado y al ladito está el presente. Gave es el pasado de give. Give significa dar. Entonces, gave es dio. Wrote, pasado de write, escribir. Entonces, wrote, escribió. Became es el pasado de become. Y become significa como volverse, ¿volverse qué? No a dónde, no es devolverse, es volverse o llegar a ser. Y el pasado es became, que es llegó a ser o se volvió, etc. Como ya lo habíamos visto antes, hace algún tiempo atrás, went es el pasado de go. Go significa ir. Went, fui o fue. Spent, que significa gastar. O también es como pasar tiempo. Spent, su presente era spend, como dijimos, pasar o gastar tiempo. Spent, gastó o pasó. Had es el pasado de have, que have significa tener. Tener, have, y su pasado es had, tuvo. Y por último, dream, dreamt, que es el pasado, soñó, y dream, soñar, el presente. Su pasado, dreamt. Y el dream puede ser regular también, puede ir con ed. Bueno, bien, todavía nos queda mucho tiempo. Vamos a mostrar la pregunta esencial ahora para que ustedes también puedan hacerla ahora en clase. Para que puedan hacerla. ¿Ok?
Como ustedes saben, pregunta esencial número 23 corresponde a los planes de formación ciudadana e interculturalidad. Alcanzamos a hacer la demás, así que... Sí, alcanzamos además hacerlo. Ya. ¿Qué dice la pregunta esencial? Mira el siguiente poema en inglés de Gabriel Hay Mistral. preguntas esenciales de Gabriel Mistral, en inglés. Cambia los verbos marcados que están en presente a tiempo pasado. Utiliza tus propios medios. Traductor, puedo utilizar materia, puedo utilizar diccionario. Por lo que me interesa es que aquí vamos a ver un poema de ella. Yo nunca entendí por qué pareció la Gabriel Mistral. Algunos dicen que falleció por corazón roto. O De pena. algunos de pena, pero otros dicen que... Vivía tranquilo. No, no vivió en Quillota. ¿Cómo eliminar? ¿Ah? Lo estoy diciendo ocupado, igual lo vamos a marcar. Los voy a cambiar el color, le voy a poner el color correcto, porque el toque. Sí, porque estos son verbos irregulares, no son regulares, lamentablemente. De todas maneras, voy a poner en el Classroom que tanto is como are son irregulares. Así que pido disculpas nuevamente por el error. Ya, pero chicos, lo que aparece aquí entonces es un poema en inglés que se llama La canción que amabas, de Gabriela Mistral. Aquí los verbos están en presente, pero es tu trabajo traspasar los verbos que están marcados, ¿cierto? Que están en rojito o en negrito, pasarlos a tiempo pasado. En lo regular es más simple y seguido. Pero no hay cómo terminar. Quizá la otra implica más regular. De hecho, voy a eliminar uno, que creo que este no es necesario cambiarlo. El verbo be. Profesor, Sí. ¿usted me daría permiso para retirarme? Es que tengo que ir a repartir agua. Vaya a trabajar nomás. Pero ya entregaste tu pregunta esencial, lo cual, perfecto. Vaya nomás. Sí, muchas gracias, nos vemos. Gracias por venir, gracias por participar y gracias por la responsabilidad. No hay de qué a usted. Cuídese. Del agua soda. Listo. Ya. Entonces aquí tenemos un poema de ella, pero que sus verbos están en presente. Y tenemos que traspasar entonces sus verbos de presente a pasado. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, chiquillos, vamos a hacer una tabla, igual como la anterior, una tabla en la que ustedes van a tener que escribir los verbos regulares que están en el poema y los verbos irregulares que están en el poema. Aquí en el poema están en presente. Tienes que pasarlos a pasado y después lo anotas en esta tabla, donde corresponde. ¿Esa es la pregunta esencial? Solamente eso. Sí, solamente eso. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que les quede clarito.